Buenos días, Om Namaste. Hoy quería compartir con vosotros el primero de una serie de vídeos que voy a realizar sobre la vida de Swami Vivekananda, uno de los más grandes yogis de la historia de la humanidad. En este primer vídeo nos vamos a centrar en la etapa desde su niñez hasta la muerte de su gurú, que fue Sri Ramakrishna Paramahansa. Recordar que he preparado un ebook gratuito, lo podéis descargar desde nuestra web, y que contiene un resumen de la vida de Swami Vivekananda. Si no lo conocéis, aquí tenéis una foto del gran maestro Swami Vivekananda, que vivió en el siglo XIX. Tanto Sri Ramakrishna como Swami Vivekananda, su discípulo, fueron dos de los más grandes yogis de la historia. Para poder realizar, es decir, hacer tuyas las enseñanzas del Bhagavad Gita en tu propia vida, es decir, alcanzar tu autoconocimiento y liberación, es muy recomendable estudiar la vida de estas dos figuras, además de otras, que fueron un ejemplo real de la realización de los principios enunciados en el Gita. Krishna, en el verso 26 del capítulo 3 del Bhagavad Gita, afirma además que si alguien no puede seguir ninguno de los cuatro principales caminos del yoga, la acción desinteresada, la meditación, la devoción o el conocimiento, el estudio de las enseñanzas de estos grandes sabios es también un moksha, una vía de liberación. Empezaremos estudiando el linaje de Narendranath Datta, que es así como se llamaba el nacer Swami Vivekananda, que nació el 12 de enero de 1863. Será el futuro Swami Vivekananda, en donde entenderemos el papel fundamental de tres figuras claves. Su abuelo, que fue Sanyasin, su padre, que era abogado, amante de la música, que será tan y tan importante en la vida de Vivekananda, compuso varias canciones, estudió la música occidental y tocaba varios instrumentos, y también amaba la Biblia. Y de su madre, que era una gran estudiosa del Ramayana y del Mahabharata y devota de Shiva. Ella tendrá una gran influencia en el jhana, el conocimiento que posteriormente alcanzará a Vivekananda. Y además ella le enseñará inglés y bengalí. Y esas son las características de Swami, su capacidad por aprender idiomas. Por ejemplo, cuando estuvo en Francia empezó a estudiar francés. De joven, Naren era un crío travieso, con mucha capacidad de liderazgo, era alegre, inquieto y también tenía una inteligencia increíble y una importantísima capacidad de meditación, además de una memoria extraordinaria. Y ya mostraba admiración por los sannyasins. Y una vez afirmó, ya de muy pequeñito, debo convertirme en sannyasin, en monje renunciante. En esta época, Naren practicaba el boxeo y ya era capaz de recitar el Mahabharata. Inicia una fase de autoestudio. El autoestudio será muy importante en la vida de Vivekananda, convirtiéndose en un devorador de libros y asistiendo a muchas conferencias. Así desarrolló su extraordinario poder argumentativo y de concentración en la lectura. Decía que podía leer un libro prácticamente en diagonal o leyendo las primeras y últimas palabras de cada párrafo. En su época universitaria, Naren quería saber si alguien había visto a Dios, y así tuvo el primer conocimiento de Sri Ramakrishna, cuando el director de su facultad le dijo: solo he visto a una persona que haya experimentado ese bendito estado mental, y él es Ramakrishna Paramahansa de Darknishamar. En sus inagotables ansias por el conocimiento iniciará el autoestudio de filosofía occidental, historia antigua y moderna europea, así como de música y canto. Con el tiempo compondrá Naren varias canciones, por ejemplo la canción del Sanyasin, la tan famosa canción del Sanyasin. En esta época formaliza su adhesión al movimiento reformista hindú, el Sadharan Brahmo Samaj, conociendo a sus líderes Brahmo Samaj y Raja Ramohan Roy. La visión metafísica de Naren era la creencia en un Dios con atributos, pero sin forma, diferente a la concepción del todo uno de la Advaita Vedanta. Fijaros que al final de su vida será una Advaita Vedanta y sí será capaz de ver ese todo es uno. Esta es una constante en la vida de Swami Vivekananda, serán sus visiones. Tuvo muchas a lo largo de su vida, incluso de su muerte, pero una de ellas, ya de bien pequeñito, tuvo una visión de su futuro como sanyasin. Buscando a alguien que le dijese quién había visto a Dios, fue a ver a uno de los mayores swamis de la época, que era Maharshi Devendranath Tagore.
el abuelo de Rabindranath Tagore, y le preguntó directamente: Maestro, ¿ha visto a Dios? Y Tagore fue incapaz de dar una respuesta. Por ello, decidió volver a ir a ver a Ramakrishna. Hay que tener en cuenta que una encarnación como Ramakrishna, compuesta por pura guna, sattva, luz y sabiduría, no puede, debido a su propia naturaleza, producir un efecto masivo en la humanidad. Se requiere otra personalidad con más rajas, pasión, emoción, como fue el caso de Swami Vivekananda. Cuando Sri Ramakrishna vio a Naren, ya supo que sería él quien explicase y difundiera por el mundo sus enseñanzas. Solo un Paramahansa, alguien que realmente ha realizado a Dios como Ramakrishna, podría haberlo intuido en este primer momento. Y dijo: mirad cómo Naren brilla con la luz de Saraswati, la diosa del aprendizaje. Y Narendra le preguntó a Ramakrishna: Maestro, ¿ha visto a Dios? Y el maestro le contestó: sí, lo veo tal y como te veo a ti aquí, solo que en un sentido mucho más intenso. Se puede realizar a Dios. Narendra ya había encontrado a alguien que le pudiese contestar afirmativamente sobre la posibilidad de ver a Dios. A partir de entonces se inicia una amorosa y profunda relación entre maestro y discípulo. Es interesante estudiar esta relación como ejemplo de cómo un discípulo debe relacionarse con su maestro. Aunque hay que indicar que debido al escepticismo de Naren, tardó mucho tiempo en aceptar a Ramakrishna como su gurú. Naren había sido agnóstico y aún era muy escéptico. No creía en nada que no pueda ser demostrado. Y esto es algo que deberíamos aprender todos. En religión, en filosofía, no debemos creernos todos los dogmas. Solo debemos aceptar aquellos que podemos demostrar o que la historia ya ha demostrado. Y este será uno de los mensajes de Vivekananda. La religión es realización. Cualquier cosa que no te haga libre, libros, dogmas, rituales, elimínala. Naren declaró: y el universo entero, junto con mi individualidad, estaba a punto de fusionarse en un misterioso vacío que lo abarcaba todo. Se iniciaba así el amanecer espiritual del futuro Swami Vivekananda, y una relación de infinito amor con su gurú, con su discípulo, una relación gurú-discípulo que duró aproximadamente 5 años. En esta época solía visitar a su maestro un par de veces a la semana. Una vez Sri Ramakrishna dijo de Narendra: que nadie juzga a Narendra. Nadie será capaz de entenderlo completamente. Siempre está cortando en pedazos los velos de Maya con la espada del conocimiento. Fijaros que clara referencia al Bhagavad Gita. Sri Ramakrishna sabía que el camino de su discípulo era el jhana, el yoga del conocimiento, y por ello le iniciarán las profundas enseñanzas del Advaita Vedanta, que él había recibido de su segundo gurú, Totapuri. Y Sri Ramakrishna dijo: tus ojos muestran que no eres solamente un jnani, un hombre de conocimiento. En ti se mezclan la tierna devoción, el bhakti y el profundo conocimiento. Un Paramahansa como Ramakrishna puede transferir sus poderes con un simple toque, y así lo hizo con Narendra. Al respecto dijo: me quedé estupefacto al descubrir que realmente no había nada en el universo sino Dios. Narendra entendió así este concepto del todo es uno y finalmente aceptó la filosofía del Advaita Vedanta. Sin embargo, Narendra no aceptó recibir estos poderes espirituales de Sri Ramakrishna. El futuro Swami Vivekananda inicia un profundo estudio de la ciencia, por ejemplo, sobre el sistema nervioso del cerebro y filosofía de Occidente, por ejemplo, Kant y Schopenhauer. Schopenhauer lo citará mucho en sus discursos. Seguramente consciente de su misión de propagar el Vedanta, el Bhagavad Gita y las enseñanzas de su maestro por el mundo. También estudia en profundidad el budismo, incluso tuvo una visión sobre el Buda, y consolidará otra de sus pasiones, la poesía y la música. En sus discursos siempre hablaba de Buda y de Cristo, y sentía realmente una admiración muy profunda sobre Buda. Incluso llegó a ir 2 veces a Bodh Gaya, al lugar de la iluminación de Buda. En esta época, la familia de Narendra quería casarle, pero Sri Ramakrishna se opuso rotundamente. Su padre muere y la familia pasa entonces por graves problemas económicos. Incluso llegará a convertirse durante un mes en masón.
Sri Ramakrishna conocía muy bien el carácter de Jnana Yogi, de Narendra, por ello le permitió que su propia mente fuese su propio gurú. Importante, su propia mente, la mente de Vivekananda, fuese su propio gurú. Y Sri Ramakrishna afirmó, la realización es la única meta. Cuando la realización llega al corazón, cesan todos los argumentos y resplandece el estado del conocimiento divino. Y ese amor infinito del gurú por su amado discípulo permitió que Narendra pudiese encontrar un equilibrio entre Bhakti y Jnana, entre corazón e intelecto. Por instinto, Naren era un filósofo, un jnani. Sri Ramakrishna lo hizo un devoto. Incluso ya creía que su maestro era un avatar, una encarnación divina. Narendra dijo una vez, Sri Ramakrishna era todo Bhakti, devoción por fuera, pero por dentro era todo jnana, conocimiento. Yo soy todo jnana, sí, pero dentro de mi corazón todo es Bhakti. En estos días se le detectó un cáncer de garganta a Sri Ramakrishna, ya se acercaba a su muerte. Pese a ello siguió impartiendo sus enseñanzas y se negó a usar sus poderes yógicos para curarse. Sri Ramakrishna afirmó, llegará el momento en que Naren sacudirá al mundo hasta sus cimientos a través de la fuerza de sus poderes intelectuales y espirituales. Narendra enseñará a otros. Bajo el influjo de Ramakrishna, Naren empieza a consolidarse como el líder entre sus discípulos, sus seguidores. Incluso logran entender la sabiduría de su gurú gracias a Naren, quizás el único que realmente le entendió. Hay una anécdota que contaban que una vez le preguntaron a Vivekananda por qué nunca había escrito nada sobre Ramakrishna, un libro. Sí que escribió algo, pero llegaba a decir que no estaba seguro de haber entendido realmente las profundas enseñanzas de Ramakrishna. Naren en estos días viaja a Buddha Gaya, donde tuvo la iluminación el señor Buda, y de nuevo tiene una visión sobre Buda. En esta época Naren empieza a percibir sus poderes espirituales, incluso se despierta su kundalini. Entiende que tanto el jnana como el bhakti conducen al mismo objetivo. Entiende que solo el absoluto del Vedanta podía reconciliar todas las filosofías y religiones del mundo. Este es importantísimo y es un mensaje que todos debemos empezar a reflexionar y que Naren no se cansó de explicar al mundo. El Advaita Vedanta como un sistema que abarque a todas las filosofías, en todas las espiritualidades y todas las religiones, porque realmente es capaz de contenerlo bajo la visión de todos uno. Y Narendra entró en un estado samadhi. Y finalmente, Sri Ramakrishna fallece y alcanza el Mahadi. Si te ha gustado este vídeo, ayúdame a dar a conocer las enseñanzas de Swami Vivekananda compartiendo este vídeo o suscribiéndote a mi canal. Y recordemos que este es el primero de una serie de vídeos sobre la vida de Vivekananda y que tienes un ebook gratuito que puedes descargar desde mi web. Muchísimas gracias. Om Namaste Jai Swami Vivekananda.